Bienvenidos. Ponente: abogado Carlos Manzanares, Corrientes epistemológicas de la criminología crítica. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Manzanares, estudiante de educación y posgrado de esta prestigiosa universidad de Yacambú. Hoy tendremos la oportunidad de hablar un tema muy importante dentro de una materia del sistema sancionatorio, que es la unidad número 2, que corresponde según el contenido programático sobre las corrientes epistemológicas de la criminología crítica. Como primer punto tenemos las nuevas políticas criminales acá en Venezuela. Podemos deducir que las políticas criminales en Venezuela es cuando el Estado diseña estrategias para mantener el orden social dentro de un territorio. Hablar de las nuevas políticas criminales en Venezuela es hacer referencia a las transformaciones de un Estado híbrido. ¿Por qué decimos que es un Estado híbrido? El Estado crea un vínculo con organizaciones externas a las de seguridad en el territorio. Estos son llamados grupos organizados, ¿verdad?, que tienen el fin de mantener, controlar y contrarrestar las amenazas dentro del territorio venezolano. Este tipo de personas puede ser personal civil entrenado por parte del Estado. Estos van a mantener el orden, ya sea político, social o económico, lo que el Estado lo nombra como un grupo externo a los que ya están. Tenemos las consideraciones teóricas y metodológicas. ¿Qué podemos deducir sobre esto? Son parte de las políticas públicas destinadas a la planificación, ejecución y control de los lineamientos preventivos y represivos en la lucha contra el crimen. Pero aquí hay un problema, acá en el territorio venezolano, que estos organismos de seguridad no están debidamente coordinados. Esto crea una desventaja para el Estado y una ventaja para los grupos organizados comunes delictivos. Es importante resaltar que mientras exista esta disyuntiva entre los cuerpos de seguridad, el índice de inseguridad se va a mantener alto, porque le estás dando una ventaja, ya que tú como cuerpo de seguridad no te pones de acuerdo con los demás y organizas estrategias que puedan delimitar la organización criminal. Como segundo punto tenemos los procesos y nociones que contextualizan y articulan las formas y mecanismos emergentes de un nuevo orden económico y sociopolítico. Como primer punto de ese tema tenemos las reformas constitucionales. ¿Qué son reformas constitucionales? Cada vez que exista una necesidad social importante, es impredecible que exista un cambio dentro de nuestra Constitución que se enfoque en el sistema social venezolano. Este busca dar un paso a una época de cambios innovadores en Venezuela para que el país sea autosustentable. Es por esto el motivo de reformas constitucionales. Ellas se hacen, ¿verdad?, siempre y cuando el pueblo necesite adaptarse, o sea, las leyes se adaptan a las necesidades sociales dentro del territorio venezolano. Tenemos la cooperación internacional muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de realizar relaciones bilaterales con diferentes países a fin de promover la paz, la estabilidad y el desarrollo económico. Tenemos en nuestro artículo 21 y artículo 19 que habla sobre nuestros pactos internacionales sobre derechos humanos, que también es importante enfocarlo dentro del tema, ya que en las relaciones internacionales relevan ese tipo de normas. Tenemos la innovación financiera y productiva. Estos dos elementos son estrategias claves para el Estado y cruciales para la transformación económica de Venezuela en el nuevo contexto global del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque dentro de esas relaciones bilaterales
internacionales o desarrollo o enfoque de reformas constitucionales, tiene que velar por el bienestar social de la ciudadanía dentro del territorio venezolano. Como tercer punto, tenemos los procesos y nociones que contextualizan y articulan las formas y mecanismos emergentes de un nuevo orden económico y sociopolítico. Este lo dividí en dos puntos importantes, que es la resiliencia y recursos naturales, y el poder popular y la participación ciudadana. Desengranando el primer punto, que es de resiliencia y recursos naturales, tenemos en cuenta que nuestro país es rico en recursos naturales. Tenemos oro, hierro, plata, cobalto y una de las fuentes más grandes y para 200 años de agua dulce. Son reservorios importantes, por eso es que muchos de los países quieren relacionarse con nuestro pequeño país, aunque es rico en diferentes recursos naturales. Y es estrategia clave para los convenios internacionales entre los recursos naturales, entre Venezuela, que tiene sus recursos naturales muy importantes, y otros países que están interesados en ello. Tenemos el poder popular y la participación ciudadana. Muy importante en este punto, ya que a raíz de la participación ciudadana puede desestructurarse unas solicitudes de proyectos comunitarios que a su vez garantizan esos convenios. Continuando con el tema, el contexto histórico y social dentro de Venezuela. Yo personalmente lo dividí en 4 épocas: la época precolombina, la independencia y la época republicana, la época colonial y el actual siglo XX-XXI. ¿Verdad? Entendemos por la época precolombina, antes de los europeos acá en Venezuela, nuestro territorio venezolano estaba liderizado o poblado por indígenas, por nuestros indígenas guaraos, guayú, cáribes, entre otros. Ellos tenían su propia estructura social, económica, política. Ellos dependían solamente del autosustento, es decir, ellos mismos cazaban, ellos mismos hacían su propia estructura alimenticia. Pero una vez llegada la invasión, diría yo, europea, esa estructura se modifica. ¿Por qué? Ellos vienen con otros intereses. Modifican la estructura social de nuestros pueblos indígenas, explotan a nuestros pueblos indígenas en busca de diferentes recursos naturales que para ellos son de gran importancia. En el segundo punto tenemos la independencia y la época republicana. Eso por allá en el siglo XVIII-XIX, donde surgen muchos movimientos independentistas. Entre estos tenemos una figura muy importante como nuestro libertador Simón Bolívar, que luchó porque nos separaran de ese pueblo y ese yugo europeo, logrando esto en 1821 y anexándonos a la Gran Colombia. Una vez a la Gran Colombia, nosotros relacionados llevamos a un lado lo que es el pueblo europeo. Y no es sino hasta 1830 donde se independizó legalmente nuestro territorio venezolano. Fuéramos independientes y separados de la Gran Colombia. Tenemos la época colonial, eso por allá en el siglo 1948, con la colonización española, donde se llevó a cabo un periodo de transformación de explotación laboral de nuestro pueblo. Luego en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela, donde los españoles se consolidan en el territorio venezolano por la creación de la capitanía. Una vez pasado la época precolombina viene el siglo XX y XXI, que es la que estamos actualmente, donde Venezuela se desarrolla económicamente, pero también surgen inestabilidades políticas y corrupción dentro del territorio venezolano. En nuestro siglo XXI actualmente tenemos nuestras reformas, nuestra estructura social, política y económica inestable. ¿Por qué inestable? Porque no tenemos un Estado que cubra las necesidades sociales de nuestra ciudadanía. Otro punto
y no muy que debemos obviar es el posible impacto de los mecanismos jurídicos emergentes en las ciudades periféricas. ¿Qué entendemos por eso? Referimos a esto, a los mecanismos jurídicos emergentes que hacen mención a la diversidad de las comunidades periféricas, donde en las mismas se basan en un pluralismo para reconocer la legitimidad, la existencia de diversos sistemas normativos dentro de las sociedades, lo cual incluye la validación de las leyes, normas comunitarias, que tradicionalmente han sido ignoradas o marginadas por sistemas jurídicos oficiales. Este reconocimiento no solo fortalece la identidad cultural de las comunidades, sino que también promueve la justicia social al permitir las comunidades que gestionen sus asuntos legales de acuerdo con sus propias tradiciones. ¿Qué busca esto? Esto busca que cada población del territorio venezolano tenga sus creencias, tenga sus estructuras y se le debe respetar, pero no pasando por encima de nuestra Carta Magna, de nuestras leyes. Buscan protección y buscan que ellos sean reconocidos y protegidos por nuestro Estado. Por otra parte, tenemos los mecanismos que permiten que las voces de las comunidades periféricas sean escuchadas y consideradas en la forma de políticas y leyes. Esto a su vez puede conducir a una mayor legitimidad y aceptación de las leyes y políticas, ya que son percibidas como resultado de un proceso participativo y democrático. Además pueden adaptarse y mejor a las realidades y necesidades locales, ofreciendo soluciones jurídicas más pertinentes y efectivas, así como la capacidad de adaptarse y evolucionar en un nuevo tiempo. Como siguiente punto tenemos las relaciones entre el derecho y la esfera productiva. Lo dividí en dos: un modelo productivo socialista, que es el que estamos actualmente, y las relaciones de trabajo. Entre el modelo productivo socialista es un modelo que ha promovido nuevas formas de propiedades y formatos empresariales, impulsando un cambio social productivo. Para unos es beneficioso, para otros no. Para el Estado es beneficioso, para el comerciante no. ¿Por qué? Porque el Estado le impone reglas al comerciante y el comerciante tiene que adaptarse a ese tipo de reglas. Tenemos las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo actualmente están sufriendo un cambio drástico, ya que han ido evolucionando hacia un modelo más participativo y democrático, pero no cubren las necesidades sociales del empleado. En nuestro siguiente punto tenemos la aparición de nuevos sujetos sociales, muy importante en nuestra época para la plataforma económica, porque son aquellos grupos que a consecuencia de las transformaciones económicas y sociales buscan el reconocimiento de los derechos en la esfera pública. Tenemos dentro de estos grupos los trabajadores informales, muy común acá en el territorio venezolano, las comunidades indígenas, mujeres y colectivos feministas, juventud estudiantes y movimientos ambientales. Todos estos son pequeños grupos que buscan ser reconocidos por el Estado y a su vez protegidos también por sus movimientos. Ellos buscan el bienestar social dentro de un grupo acá en el territorio venezolano. Tenemos como siguiente punto, y muy importante, el control social en el movimiento científico estructurado. Podemos definirlos como aquellas acciones y mecanismos utilizados por el Estado para regular el comportamiento de las poblaciones. En el contexto científico desestructurado, podemos señalar que ha sido una batalla poder superar los obstáculos y de los descubrimientos y investigaciones que elevan un nivel importante en nuestro país. ¿Qué podemos deducir de este punto?
que nuestros científicos, nuestros conocimientos científicos se han ido decayendo y el índice de bienestar dentro de nuestro país para poder impulsar ese conocimiento al exterior ha ido decayendo. ¿Por qué? Porque el Estado no promueve esas redes de comunicación e información que pueda disipar ese conocimiento y llevarle al mundo entero nuestras investigaciones científicas. Por eso un aspecto negativo y desventaja contra el Estado. Y por último, la aplicación en el ámbito democrático y descentralizado. La descentralización tomó gran importancia en la década de los 90 con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, donde el mismo impulsó la elección directa de gobernadores y alcaldes. Pero a partir del 2004, el Estado está centralizado. La elección de gobiernos regionales y locales han centralizado los mandatos. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente, con la creación de la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado, teníamos la oportunidad de la participación ciudadana elegir nuestro candidato. Ahora no, a partir del 2004, el Estado, nuestro representante, selecciona muy sutilmente y estratégicamente los candidatos. Anteriormente habían gran cantidad de candidatos, ahorita no. Ahorita simplemente el Estado selecciona los candidatos y nosotros hacemos la elección ciudadana. Es decir, es un gobierno centralizado, no descentralizado. Espero le haya gustado este tema. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.